Que el Señor nos siga bendiciendo en esta mañana. Amados hermanos, antes de comenzar con este segundo tema, quiero entregar los saludos de la iglesia de Río Bueno, los saludos de la congregación junto a los de nuestros pastores, con glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Este segundo tema, amados hermanos, tiene como título también Cristo viene. Pero a continuación de este título, hermanos, hay una pregunta y dice, ¿lo espero? Estimados hermanos, antes de comenzar a hablar de la venida de Cristo, quiero que podamos entender algo importante. No todos esperan la venida de Cristo de la misma manera. Hay muchas maneras, en la palabra de Dios nos sale, amados hermanos, nos dice respecto a la espera de la venida de Cristo. Pero no toda la espera, estimado hermano, hablan, ¿cierto?, o corresponde a la venida de Cristo. Estimado hermano, no todas las formas de esperar agradan a Dios. La segunda parte nos hace una pregunta, ¿lo espero? La iglesia debe de vivir con una expectativa ardiente. Hay una gran diferencia, mi estimado hermano, entre simplemente creer que algo va a suceder y esperarlo activamente. Puedo creer que mañana saldrá el sol, pero la espera de un evento que transformará mi vida, quizás como la llegada de algún ser querido, como el cumplimiento de alguna meta, hermano, genera una expectativa distinta. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces no esperamos con ansia quizás la salida del sol, porque se ha vuelto quizás algo normal, algo rutinario para nosotros, porque sabemos que cada mañana cuando aclarea sale el sol. Amados hermanos, ya no nos genera emoción, simplemente damos por hecho que va a suceder. Pero cuando se trata de la llegada quizás de algún hijo, hermano, en la familia, o el cumplimiento de alguna meta, es distinto. Sabemos que en algún momento, hermano, va a pasar, y que cada día que avanza, estimado hermano, aumenta nuestra expectativa, porque sentimos que estamos más cerca. Y cuando hablamos de la venida de Cristo, esa espera, hermano, no es una espera común. Cuando hablamos de la venida de Cristo, hermano, no es una espera, hermano, rutinaria, no es una espera automática, es una espera sagrada. Amados hermanos, es una espera llena de fe, es una espera llena de vigilancia y de preparación de nuestro corazón. Estimado hermano, cuando decimos Cristo viene, la pregunta que nos interpela, ¿lo esperamos de verdad? ¿De verdad lo estamos esperando? Mi vida refleja la urgencia, el gozo y la anticipación de alguien que sabe que su rey está a las puertas. Estimados hermanos, esta reflexión vamos a explorar qué significa una espera activa y cómo la esperanza en la segunda venida debe de motivar nuestra santificación. Estimado hermano, nuestro servicio, nuestra perseverancia para no ser hallados dormidos cuando se escuche la trompeta. Tenemos como lectura central en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11 al 13. A medida que usted lo vaya encontrando, nos colocamos en pie. Tito, capítulo 2, versículo 11 al 13. Y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Tome sus asientos, mis estimados hermanos. Nuestra hermana que me antecedía ya oró por la palabra y por este tema. Hermano, en este segundo tema, vamos a explorar 4 puntos. El primer punto dice, expectativa sobre la espera, la esperanza activa. La espera bíblica, hermano, no es pasividad. La espera bíblica, hermano, no es abandono, sino una diligencia activa y productiva. Se espera que la esperanza en la venida motive el trabajo, motive al ministerio y la vida moral del creyente.
En el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 13, nos habla y respecto a las parábolas de las minas. Y dice, y llamando a los 10 siervos suyos, le dio 10 minas y le dijo, negociar entre tanto que vengo. Hermano amado, lo que esta parábola nos enseña es que vivamos con diligencia y servicio en la obra del Señor. Se espera, hermanos, que el creyente pueda administrar fielmente sus dones, sus talentos y sus recursos, no para nuestra propia conveniencia, sino que para el avance del reino. Amados hermanos, a todos Dios nos ha entregado algo, ¿verdad? A todo el Señor nos ha dado algo. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha entregado? ¿De qué forma usted y yo estamos administrando, hermano amado, lo que Dios nos ha colocado en nuestra mano? Recuerde que en algún momento el Señor nos va a pedir cuenta. Amados hermanos, el Señor de esta parábola un día volvió y pidió cuenta. Mire, el siervo negligente pierde incluso lo que se le ha confiado. Y podemos entender a través de su palabra que no es la cantidad de recursos, no es la cantidad de don, hermano, sino que es la forma en la que usted está ministrando lo que Dios ha colocado en sus manos. Sea mucho, sea poco, debemos de trabajar. Hermano, mientras Él aún no venga, debemos de seguir anunciando su reino. Recuerde que al siervo negligente el Señor le dijo, siervo malo, siervo perezoso, siervo flojo. Dios nos libre, Dios nos ayude. Cuando el Señor le dice a los siervos negociar, le está diciendo trabajen. Le están diciendo ocúpense en mi reino, en mi viña, hasta que yo venga. Ayúdenos el Señor. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 8, dice, tened también vosotros paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Estimado hermano, el Señor espera que el cristiano pueda ser paciente en medio de la prueba. Se espera que la esperanza en el regreso de Cristo nos dé la fuerza para perseverar en la aflicción, en la injusticia. Como cristiano, hermano, usted y yo debiéramos de tener la seguridad, la convicción y la certeza que Él viene. Hermano, y en medio de las aflicciones debemos de confiar y tener la seguridad que su venida está cerca. Y el Señor no nos escondió esta realidad, hermanos, que muchas veces a nosotros no nos gusta. Él nos dijo a través de su palabra que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero Él nos entrega la solución y la esperanza. Confiad, yo he vencido al mundo. Bendito es el Señor. Esperar a Cristo, mi estimado hermano, nos debiera de sostener cuando el cansancio llega a nuestra vida. Esperar a Cristo nos levanta cuando el dolor golpea nuestras vidas, cuando llegan nuestras enfermedades. Hermano, esperar a Cristo nos anima cuando las fuerzas se acaban. Deberíamos de entender, hermanos, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse cuando Él venga. Hermanos, los procesos, las dificultades, las enfermedades que usted vive en esta tierra no se compara con la eternidad que un día vamos a estar delante del Señor. Nada se compara a lo que un día usted y yo gozaremos si somos fieles hasta el final. Bendito es el Señor. En el libro de Apocalipsis dice, capítulo 3, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amados hermanos, podemos entender que guardando su palabra, Él nos guardará del día de Dios. Hermano, el concepto central es la esperanza de seguridad. Dios le asegura a sus fieles que la obediencia tiene una recompensa. ¿Cuál es? Ser librado del momento de mayor crisis en la historia de la humanidad.
La venida de Cristo, hermano, no debe de ser solo una esperanza futura, sino debemos de esperarla con una responsabilidad presente, entendiendo que cuando Él regrese nos va a pedir cuenta. Amados hermanos, nos va a pedir cuenta de nuestro trabajo y esperamos escuchar esas lindas palabras. Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Bendito es el Señor. Hermanos, cuando decimos Cristo viene, no es solamente una frase. Amados hermanos, es un anuncio que debe de sacudir nuestras conciencias. Amados hermanos, es un llamado urgente a vivir preparados. Amados hermanos, es una alarma espiritual que nos dice que debemos de despertar, que debemos de abandonar el pecado, que debemos de ordenar nuestra vida, hermano, porque Cristo está a las puertas. Bendito es el Señor. Amados hermanos, el enfoque pentecostal entiende la espera no como una quietud paciente, sino como el periodo más intenso y poderoso de la evangelización y la manifestación del poder de Dios. La espera activa se traduce en la urgencia evangelística. Hermanos, la inminente venida de Cristo. ¿Por qué inminente? Porque aunque usted y yo no lo creamos ni lo esperamos, Él viene igual. Él va a venir en algún momento. Amados hermanos, la inminente venida de Cristo nos debe de motivar la pasión por las almas y el mandato de llevar el Evangelio con fuego y poder, sabiendo que el tiempo para la cosecha se está agotando. Mateo capítulo 24, versículo 14 dice que será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Hermano, entender que el tiempo se está cortando debe de sacarnos de nuestra zona de confort. Entender, hermano, que Cristo ya está a las puertas. Amados hermanos, debiéramos de entender que ya hay que comenzar a moverse. Amados hermanos, entender que Cristo está a las puertas. Debiéramos, amados hermanos, de comenzar a arremangarnos para trabajar en la obra del Señor. Dios nos ayude. Cuando usted, hermano, por colocar un ejemplo, usted está atrasado con algún trabajo en su lugar laboral y está llegando la hora para irse quizás a su hogar, ¿qué hace el negligente? ¿Qué hace el perezoso? Deja para mañana lo que quizás puede hacer hoy. Pero no sabe ese negligente, ese responsable, que mañana va a venir más trabajo. Amados hermanos, en lo espiritual es lo mismo. Mientras el tiempo se está cortando, usted y yo debemos de trabajar y no dejar para mañana lo que hoy podemos hacer. Amados hermanos, recordar que el que nos llamó, amados hermanos, no nos contrató quizás por un día ni por un año, sino que usted y yo fuimos comprados a precio de sangre, y el que nos compró un día volverá y nos pedirá cuenta de nuestro trabajo. Bendito es el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude. El uso de los dones, hermanos, para la preparación, para la edificación. La iglesia debe estar operando en la plenitud de los dones carismáticos, en profecía, en sanidad, en milagro. Porque nosotros como pentecostales creemos en la profecía. Como pentecostales, hermanos, creemos en las danzas. Creemos en el hablar en lengua. Amados hermanos, y eso no ha cesado. Bendito es el nombre del Señor, amados hermanos. Creemos en la profecía no solo para edificación interna, sino para confirmar el mensaje de salvación y la cercana venida al mundo incrédulo. Amados hermanos, la iglesia no espera sentada a Cristo, lo espera trabajando. Amados hermanos, tenemos que entender a que todo Dios nos ha entregado dones. Amados hermanos, nadie es inútil en el cuerpo de Cristo. Amados hermanos, nos entregó dones. Amados hermanos, hay diferentes tipos de dones. Todos estos dones deben estar, hermanos, amados hermanos, dispuestos para la obra del Señor. Amados hermanos, se deben de usar en la iglesia para la edificación y no para exhibirnos los unos a los otros. Dios nos libre, Dios nos ayude.
Amados hermanos, la pregunta, ¿conozco mis dones? ¿Sé cuáles son mis dones? ¿Lo estoy trabajando? ¿Lo estoy desarrollando? Cuando Dios da algo, hermano, Él mismo nos capacita, amados hermanos, y no nos capacita para ser la estrella de la iglesia, sino que nos capacita para ser obreros en su obra, amados hermanos, para ser siervos, para ser barro en las manos del alfarero. Bendito es el nombre del Señor, y nos capacita no para la gloria del hombre, sino para su gloria, para que su nombre sea glorificado. Bendito es el nombre del Señor. Debemos de anunciar su evangelio, hermano, pero no como un espectáculo religioso, sino como una manifestación del reino de Dios con poder. Amados hermanos, como una advertencia misericordiosa y llamado urgente al arrepentimiento antes de su venida. Amados hermanos, en un mundo que carece de principios, en un mundo que carece de valores, en un mundo, hermano, que está careciendo de identidad, es donde el hombre quiere parecerse a un animal, es importante que la iglesia salga a las calles a anunciar a Cristo, que el único que cambia al hombre y a la mujer es Jesucristo, y que usted y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de un Dios santo y un Dios perfecto. Bendito es el nombre del Señor. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos, pero la iglesia debe estar revestida del poder del Espíritu Santo, porque la iglesia sin poder no convence a nadie. Necesitamos de su Espíritu Santo, necesitamos de su presencia, amados hermanos, porque el único que convence de pecado, de juicio y de justicia es el Espíritu Santo. Bendito es el nombre del Señor, pero hoy muchas veces salimos a predicar solo por rutina. Amados hermanos, no hay un crecimiento, no hay un avance en lo espiritual, y es necesario, hermanos, que los que prediquen sean llenos del Espíritu Santo. Es necesario que lo que anunciemos a Cristo seamos llenos de su presencia, amados hermanos, sean hombres y mujeres, jóvenes y niños, usted y yo podamos ser íntegros, que nada ni nadie pueda decir algo de nosotros. Bendito es el nombre del Señor. La iglesia, hermano de Cristo, no puede ser una puerta giratoria, sino un lugar en donde las almas sean alimentadas y sean cuidadas. Pero para eso necesitamos ser íntegros, trabajar y vivir para Cristo. Que el Señor nos ayude. El clamor por el avivamiento, hermano, la espera incluye un clamor ferviente y continuo por el derramamiento de la lluvia tardía, buscando un avivamiento final que purifica la iglesia y acelere la cosecha antes del regreso, como lo dice el libro de Joel, capítulo 2, versículo 23. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17, dice que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Amados hermanos, cuando Pedro habla de este avivamiento, no está hablando de una estructura, habla de personas, hermanos. Por lo tanto, ese avivamiento no esperemos que suceda, hermanos, en una iglesia. Debe de comenzar primero en nuestra vida, hermanos, con un arrepentimiento y una santidad personal. Que el Señor nos ayude. Si hay que sacar alguna piedra en estos tiempos, esa piedra se llama pecado. Amados hermanos, si hay que sacar y mover alguna piedra, muchas veces esa piedra es el orgullo, es la vanidad, es la soberbia que muchas veces está en la iglesia. Que el Señor nos ayude. Amados hermanos, sin embargo, en muchas iglesias hoy no estamos viendo esta manifestación con la fuerza que la Escritura promete. Y esto nos llama a examinarnos, a volver a la oración, a volver al ayuno y a la búsqueda sincera de Dios, para que su Espíritu se mueva con poder en medio de nosotros. Bendito es el Señor. El propósito de la santificación, primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermano, este pasaje
enseña que la esperanza en la venida de Cristo no es solo una idea futura, sino una motivación para vivir en santidad. No mañana, hoy. Que el Señor nos ayude. Hermano, el que realmente espera a Cristo vive como Cristo. Amados hermanos, no espera de cualquier manera a Cristo, sino busca ser limpiado, busca la obediencia y la comunión con Dios. Que el Señor nos ayude. La Biblia dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermano, el propósito de la santificación antes de la venida del Señor no es solo portarnos bien, amados hermanos, sino es preparar nuestra vida completa para encontrarnos con Cristo. En la Biblia, hermano, la santificación siempre está unida a la esperanza de su regreso. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Ser santo porque yo soy santo. Bendito es el Señor. Hermano, el consuelo en medio de la aflicción, la esperanza de la venida de Cristo sirve como el ancla para el alma en medio del sufrimiento y la pérdida, recordando la promesa de la gloria futura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 18 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que otros no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Hermano, el cristiano también llora, el cristiano también sufre, el cristiano también se enferma, el cristiano también extraña y también llega el tiempo de la muerte. Amados hermanos, pero en esta circunstancia usted y yo no nos debemos de desesperar. En esta circunstancia seguimos confiando que Cristo tiene el control de todas las cosas. Amados hermanos, no nos desesperamos. La Biblia dice: no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque sabemos que la muerte, hermano, no es el final, es el paso a la eternidad con Cristo, si hemos sido fieles y si hemos guardado su palabra. Que el Señor nos ayude. Hermano, y esta palabra nos recuerda que no estamos solos. Este mensaje, hermanos, nos recuerda que usted y yo no hemos sido abandonados. Esta palabra, hermano, nos recuerda que usted y yo no estamos solos, no hemos sido olvidados, no hemos sido abandonados, hermano. Y que usted y yo no estamos solos en el dolor, en la enfermedad, porque su palabra nos recuerda que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Mire, y esto es glorioso, y esto es poderoso, y esto es lindo. Y dice: y así estaremos para siempre con el Señor. Amados hermanos, y esta es nuestra esperanza sobre esperanza, que después de la muerte hay vida eterna. Que el Señor nos ayude. La Biblia nos dice que si esta morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, hermano, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Que el Señor nos ayude. Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Porque era ganancia para Pablo, amados hermanos, porque se acababa el dolor, se acababa la lucha, se acababa el pecado y comenzaba la gloria, hermano. Ya no habría más separación y estaríamos siempre con el Señor, hermano. El que ocupó nuestro lugar, el que ocupó tu lugar, el que pagó nuestras deudas, el que nos dio esta salvación tan gloriosa, amados hermanos. Que el Dios de paz nos bendiga.
Por lo tanto, las pruebas, las enfermedades, la dificultad, hermanos, en esta vida tienen fecha de vencimiento, pero su gloria eterna no tiene fecha de vencimiento. Bendito es el nombre del Señor. Amados hermanos, para ir terminando este tema, nos deja algunas preguntas para la reflexión personal. Amados hermanos, ¿qué obras de amor y servicio estoy hoy que demuestran que estoy esperando activamente a mi Señor? Amados hermanos, la Biblia muestra que los que trabajaron activamente fueron recompensados. Amados hermanos, no fueron los distraídos, no fueron los que estaban cómodos, fueron los fieles, los que perseveraron. Amados hermanos, a los 12 años Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Amados hermanos, por lo tanto, nuestra prioridad desde niño, desde joven, debe de ser amar la casa del Señor. Amados hermanos, no esperar la vejez, no esperar estar enfermo con problemas, amados hermanos, sino que acordarnos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud. Bendito es el nombre del Señor. Ana, hermanos, la profetisa, servía de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Y cuál fue el resultado? Fue una de las primeras en reconocer al Mesías. Su perseverancia le permitió abrazar la promesa. Hermano, Ana no dejó que el dolor de la viudez, que la soledad, que la depresión la sacaran del templo. Por eso vio al Mesías. Amados hermanos, si nosotros nos apartáramos del pecado y buscáramos la santidad, un día vamos a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito es el Señor. Amados hermanos, pero debemos de seguir sirviendo, debemos de seguir trabajando, hermanos, debemos de seguir ayudando, amados hermanos, pero sin aplauso ni buscando cargos, hermanos. Esto incluye muchas veces la limpieza de la iglesia, amados hermanos, el ayudar al prójimo, el poder ser misericordioso, amados hermanos. Y estas tareas muchas veces dentro de la iglesia no son valoradas, no son tomadas en cuenta, muchas veces no son reconocidas. Pero la palabra de Dios nos dice que tu Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Y aunque el hombre y la mujer no nos valoricen nuestro trabajo, ahí en el cielo se está registrando todo lo que usted hace, sea bueno o sea malo. Bendito es el nombre del Señor. Amados hermanos, mi disciplina espiritual, la oración, la lectura, el ayuno, refleja la urgencia de alguien que sabe que el tiempo es corto. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que nos consagramos en oración? ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que nos entregamos al ayuno, en escudriñar su palabra, entender, hermanos, qué es lo que le agrada a nuestro Señor? ¿Qué metas espirituales, hermanos, hemos adquirido este año 2026? Tristemente, algunos hermanos se han detenido, tristemente algunos han menguado, han quedado tendidos en el camino, pero aún hay oportunidad, porque la trompeta aún no suena. Bendito es el nombre del Señor, aún hay esperanza. Que el Señor nos ayude. Hermano amado, estoy usando mis recursos, mis talentos, mi tiempo, mi dinero, mis dones con una mentalidad de eternidad, o como si la vida aquí fuera mi destino final. Dios nos ayude. Tristemente hoy día, hermano, en estos tiempos nos hemos mimetizado con el mundo. Hoy ya no hay diferencia, hermano, entre un cristiano y un mundano. Somos individualistas, somos egoístas, muchas veces tenemos el mejor teléfono, hermanos, muchas veces gozamos de la mejor profesión, pero muchas veces nuestras Biblias dejan mucho que desear como cristianos. Bendito es el nombre del Señor. Muchas veces, hermanos, nuestro altar está destruido. Amados hermanos, muchas veces nuestro altar está en ruinas, porque nuestra mentalidad no ha estado en la eternidad. Dios nos ayude. Amados hermanos, aún hay tiempo. Aún hay oportunidad, hermanos, para entender que usted y yo solamente somos peregrinos.
Poder entender, hermanos, que usted y yo somos solamente extranjeros, hermanos queridos, y que nuestra morada está en los cielos. Dios nos ayude, amados hermanos. Aún hay tiempo, hermanos, para poder entender que sus conocimientos, que su casa, que su auto, que sus títulos, todo es de Cristo. A Él todo le pertenece, nada es nuestro, todo es de Él. Bendito es el nombre del Señor, amados hermanos. Es importante que esta nueva generación, hermanos, pueda entender la importancia de vivir a los pies de Cristo. Amados hermanos, es importante, hermanos queridos, que esta nueva generación, que a muchos no nos ha costado nada, comenzamos a temer a Jehová y a vivir en santidad. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Amados hermanos, antes el cuarto medio era suficiente, hoy ya no lo es, pero la iglesia está bendecida. La iglesia está bendecida, hermanos queridos. Hay muchos hombres y mujeres profesionales dentro de la iglesia, pero ¿cuántos de ellos están usando sus recursos, sus talentos para Cristo? ¿Cuántos de ellos, hermanos, viven en santidad? ¿Cuántos de ellos, hermanos, a pesar de todo su conocimiento, creen firmemente que Cristo viene? Hermanos queridos, ¿cuántos de ellos están solo entretenidos en la iglesia, sin compromiso y sin ninguna expectativa en lo espiritual? Bendito es el nombre del Señor. Hermanos, a veces anhelamos estar en los primeros lugares. Muchas veces este púlpito seduce al hombre y a la mujer. Mire, y no es malo desear el púlpito, pero no es el único servicio que agrada a Dios. Que el Dios de paz nos bendiga. Hay otros servicios como ser misericordioso, usar nuestros recursos, nuestros conocimientos al servicio de la obra de Dios, permanecer fiel y activo en la casa del Señor. Amados hermanos, hacer el aseo en la iglesia con amor, con dedicación. ¿Cuántos quienes cuelgan un título hacen el aseo a la casa del Señor? Amados hermanos, ¿cuántos quienes sacan pecho por tener quizás una profesión, limpian los baños de la iglesia? Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuántos de aquellos que cuelgan un título son capaces de traer una agüita para el que está predicando dentro de la iglesia? ¿Cuántos de los que gozan de una profesión son capaces de ceder el asiento a alguien que viene llegando a la casa del Señor? Bendito es el nombre del Señor. Si alguien tiene, hermano, la venida por tardanza y en medio de esa espera vive como si no existiera la eternidad, está perdido. Bendito es el nombre del Señor. Porque el verdadero creyente vive cada día preparado, hermano, con temor de Dios, santidad y esperanza, aguardando fielmente el regreso del Señor. Para ir terminando, hermano, la pregunta ¿lo espero? Nos confronta con la calidad de nuestra fe y amor. Hermano, no se trata de saber el día, sino de vivir el día. Una espera genuina produce un cambio visible en nuestro estilo de vida, impulsándonos a ser instrumentos de Dios en la tierra, sirviendo, perseverando y consolando a otros con la esperanza gloriosa de su retorno. Hermanos, se espera que el cristiano sirva con diligencia. El deber del creyente, hermano, no es cruzar los brazos, sino que trabajar mientras es de día, como lo dice Juan capítulo 9, versículo 4. Sabiendo que el tiempo es limitado y que pronto daremos cuenta de nuestra labor. Amados hermanos, esperar a Cristo es vivir como si mañana estuviéramos frente a Él. Esperar a Cristo, hermano, es vivir como si fuera hoy el último día de nuestra estadía en esta tierra. Amados hermanos, y que nos espera una tierra prometida, nuestra verdadera ciudad. Dios nos ayude, amados hermanos. Pero antes que esto suceda, usted y yo debemos de seguir trabajando. Amados hermanos, debemos de seguir avanzando para la gloria de Dios. Si Cristo viniera hoy, ¿cómo nos hallaría, hermano?
¿te hallaría con las manos ocupadas en su obra? ¿O sentado, cómodo, apagado y sin fruto? Dios nos ayude. Es tiempo, hermano, de poder seguir anunciando que Cristo viene. Es tiempo, estimado hermano, de seguir anunciando que Cristo ya está a la puerta. Amados hermanos, es tiempo de seguir anunciando que solamente en Él hay esperanza y vida eterna. Que todo el dinero del mundo nada puede llenar, solo Cristo es el que puede llenar nuestro vacío. Es nuestra responsabilidad ir por todo el mundo, por las calles, por los campos y anunciar a Cristo. Ese es su trabajo, ese es mi trabajo, ese es el mandato. Que el Señor nos bendiga. Para el Señor la honra y la gloria. Dejo en este lugar a nuestro hermano con glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.